Buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Esta mañana quisiéramos dar la bienvenida a Walter Cruz Rodríguez, creo que es Gerlin González Rosales y Luis López. Están por aquí, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Al final del culto pueden pasar allá al centro de información y tenemos un recuerdito para ustedes, un presente, y espero que hoy sea un buen día para ustedes. Y si alguien más nos visita, tenga la bondad de levantar su mano. Tal vez no lo reconocimos cuando entró. ¿Alguien que nos visite además de estos que he citado? ¿Por acá? Bueno, Dios la bendiga. Igualmente puede pasar al centro de información después. ¿Okay? Y vamos a saludarnos unos a otros. Dígale al que está a su lado, qué gusto verlo hoy, esta mañana. Y si miente, es cosa suya. Ok, le vamos a pedir a los hermanos de Juventud Dinámica y también a los hermanos de la clase de Principios de Fe que puedan pasar a sus clases para la enseñanza. Mientras tanto, los demás que estaban ahí pueden acomodarse. Vamos a tener un tiempo de enseñanza de la Biblia. Yo esperaría que usted trate de evitar cualquier distracción, que puede apagar el celular, que pueda también poner toda su atención aquí, que si no es por una razón médica, ¿verdad? No tenga que salir del templo, que nos quedemos aquí. Creo que todos podemos aguantar un poquito, ¿verdad? Las ganas de ir al baño, lo que fuera, salvo que usted tenga una razón médica que no sea así, para que todos estemos centrados, estemos ubicados, ¿ok? Amén, amén. Ok, empezamos. Unos misioneros en Colombia rinden un informe bimestral de sus actividades a todas aquellas personas que de alguna forma lo sostienen. Como siempre conocemos esta práctica, ¿verdad? Esto es hace poco tiempo. Y en una de esas cartas, ellos narran la situación que enfrentan, porque la esposa del misionero ha recibido un diagnóstico de cáncer. Y evidentemente, esa es una noticia que tambalea a cualquier persona. Es una noticia que nos saca de la situación en la que estamos, y ellos ahí, en medio de la obra, pues también no eran la excepción. Y este señor, en su carta, en su informe, la termina con estas palabras: los mejores regalos de Dios no son cosas, sino oportunidades. A lo que nosotros llamamos adversidad, Dios llama oportunidad. Qué bueno, hermanos, que podamos entender que Dios tiene cosas para nosotros, que quiere hacernos crecer. Estamos estudiando el libro de Marcos para los que nos han acompañado, y hoy nos toca el capítulo 4 de Marcos, en un pasaje que seguramente usted conoce muy bien, que es cuando Jesús calma la tempestad, y vamos a ir ahí a estudiar ese texto. Y yo creo que el objetivo mío es el mismo objetivo que tenía Jesús hace 2000 años cuando esto sucedió, y era que usted y yo podamos entender que aún en los momentos más difíciles que usted y yo podamos afrontar, Dios está con nosotros, y además de eso, Él puede ayudarnos para que todas esas experiencias sean utilizadas para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza. El mensaje de hoy se llama, vamos a ver, despertar en la tempestad. Despertar en la tempestad, tal vez un nombre un poco extraño. ¿Cómo despertarse en la tempestad? Y Jesús, para darles un contexto, ha estado hablando a la gente que le sigue en estos primeros 3, 4 capítulos de Marcos, y ahora, en una nueva etapa de su ministerio, Él ya no le está hablando a las multitudes, sino que le está hablando a un pequeño grupo, y les habla por parábolas, porque estos 12 más otros que estaban ahí cerquita, estos tenían un genuino interés en seguirle,
por las enseñanzas de él, por lo que él era. Había otras multitudes que andaban buscándole por lo que él les podía dar. Entonces Jesús empieza a ser más selectivo en sus enseñanzas y empieza a hablarles por parábolas, que es lo que hemos estado estudiando. Y ahora, a partir de Marcos 4, usted podrá ver en los títulos de esos 3, 4 eventos que Marcos nos narra, cómo claramente Marcos quiere enseñarnos algunas cosas. Jesús calma la tempestad, nos quiere enseñar que Jesús, el Rey, tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los elementos. Cuando Jesús sana a un endemoniado en Gadara, que veremos después, Jesús tiene el dominio sobre el reino espiritual. Y cuando Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, Jesús enseña que tiene dominio sobre la enfermedad. Y también cuando resucita a la hija de Jairo, Jesús enseña que él tiene dominio sobre la muerte. Entonces, todos estos eventos, Marcos los pone uno tras otro para que usted y yo podamos entender de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, hoy vamos a empezar por este primer relato, que es cuando Jesús calma esta tempestad. Y vamos a aprender que las tempestades que llegan, las tempestades que nos golpean, pueden hacer que nuestra fe despierte, pueden hacer que nuestra fe sea renovada y ojalá que nuestra fe crezca. Vamos a orar. Padre, que esta mañana seas tú el que hable a los corazones de nuestros hermanos, como me has hablado a mí también. Que usted, Señor, nos convenza, como señala siempre Juan Carlos, que tu palabra sea sellada en nuestros corazones y que usted, Señor, trate con las personas de acuerdo con sus necesidades y que, Señor, tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y, como siempre decimos, que me quites a mí y que hables tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia la podemos dividir en 3 escenas. La primera es la calma antes de la tempestad. La historia comienza así. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Así empieza Marcos enseñándonos este texto. Y claro, usted se pregunta, ¿y cuál día? Aquel día, porque vean que Marcos nos lleva en una inmediatez. ¿Cuál día? Pues si vamos al capítulo 4, versículo 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y Jesús ha pasado todo este día enseñándoles a los discípulos todas las parábolas que hemos estado explicando. Ellos han estado en un curso intensivo con el Señor acerca de lo que Él está enseñando del reino. Jesús se ha alejado de la gente porque ya no lo agobiaban, se subió en una barca en el lago y desde ahí estaba enseñando a las multitudes. Es el día donde Él ha enseñado acerca de las parábolas, acerca del sembrador, acerca de la luz, acerca del crecimiento de la semilla de mostaza, etc. Jesús todavía está en la barca. Aquel día cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado, y le tomaron como estaba en la barca. Jesús está en la barca. Era un día excelente para los discípulos. Habían estado con Jesús, como les digo, en ese curso intensivo. Probablemente sería un tiempo de avivamiento espiritual. La muchedumbre estaba deseosa, estaba ávida de conocer todas las enseñanzas de Jesús. Estaba ávida también de verlo sanando personas. Tal vez el clima estaba muy bien. Tal vez el clima era inmejorable porque ya había pasado todo el día sin problemas. Era un día ocupado. Era un día de muchas bendiciones, era un día provechoso, era un día de esos que en el contexto de hoy usted utilizaría para sacar algunas fotos y ponerlas ahí en las redes sociales. Aquí estoy con Jesús aprendiendo, aquí estoy en la barca con Él, ¿verdad? Uno de esos días importantes. Pero dice que aquel día, cuando llegó la noche llegó ese día. Nosotros, hay veces nos cuesta entender un poco estos temas bíblicos, porque cuando llegó la luz eléctrica y la luz que
que usamos en nuestros hogares y en las industrias, pues en realidad el día se alargó. Usted ahora puede trabajar en la noche, la gente puede conducir, la gente puede hacer muchas cosas en la noche. Antes, llegar la noche era un momento de descanso, era un tiempo de reposar, era el tiempo después del trabajo. Y Jesús tenía motivos suficientes para darse un buen descanso después de un día extenuante. Probablemente usted ha tenido días donde usted quiere llegar a la cama nada más. Seguramente los discípulos están pensando, que dicha que ya terminó el día, vamos a ir a mi casa, Pedro, que queda ahí al frente del lago, vamos a ir ahí, seguramente mi esposa ya hizo algo de comer, o tal vez pasamos a la soda de la esquina y nos compramos algo, y yo quiero dormir bien esta noche. Seguramente estaban con eso. Pedro y Andrés vivían ahí cerca, pero inesperadamente Jesús les da una instrucción que desafía la lógica. Les dice, pasemos al otro lado. Y si usted recuerda o conoce, el mar de Galilea es un mar, en realidad es un lago, no es un mar, pero se le llama mar, que mide 21 kilómetros de largo y aproximadamente 11 kilómetros de ancho. Y Jesús les dice que vayan a Gadara. Ellos estaban por aquí y tienen que pasar aquí a Gadara. Era un viaje largo. Era un viaje en la noche. Y además de todo, iban para la región de Gadara. Gadara era la tierra menos desarrollada, no había mucha gente en ese lugar. Era una tierra que de alguna forma era algo negativo para los judíos porque era territorio donde vivían los gentiles. Un judío que se respetara no iba a Gadara. Pero ahora Jesús les dice, mire, pasemos de aquí a Gadara. Vamos a aquel lugar donde de alguna forma yo tengo algo que hacer. Y por supuesto lo vamos a ver después, que era lo que tenía que hacer. Tenía una cita divina. Y entonces, esa orden, pasemos al otro lado, ellos la siguieron. Pero además de ser una orden, era una promesa. Mire, vamos a ir al otro lado. Vamos a llegar al otro lado de este lago. Eso es lo que dijo Jesús. Era un compromiso de él. Y si vemos el versículo 36, si tiene su Biblia, creo que no lo tengo en pantalla, dice la Biblia en 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Imagínense, Jesús quiere irse de la multitud. Pero ahora la gente está ahí todavía esperando, ya es de noche y todavía hay gente. Y él los despide, miren, hasta luego, ya me voy. Pero además de eso, hay un montón de barcas que están por ahí que dicen, nosotros vamos con usted también. Y Jesús va y sigue un montón de barcas detrás de él. Las barcas típicas de esa época, más o menos como esas, medían unos 8 metros de largo, de proa a popa, ¿verdad? Proa es la parte delantera, popa es la parte trasera, ¿verdad? Y medían unos 8 metros y además de eso podían ir unos 8, 9, 10 personas por ahí. En el año 1986, dos científicos o investigadores estaban ahí en el lago y encontraron esa barcaza que se ve ahí, que está en un museo. Le pusieron la barca de Jesús. Por supuesto que no es la barca de Jesús, no podríamos nunca decir eso. Pero tiene 2000 años esa barca y por alguna razón se metió ahí entre el lodo y quedó conservada. Y precisamente mide 8.2 metros por 2 metros de ancho. Básicamente las barcas actuales que todavía se usan ahí. Para decirnos que este era el tipo de barcas que tenemos. Y hermanos, amigos, está claro, clarísimo, que esta gente están ahí en ese viaje porque Jesús los embarcó. Literalmente, ¿verdad? Los embarcó. Él les dijo, metamos en la barca y vamos para allá en este viaje. Y dice la Biblia que lo tomaron como estaba. No sé si usted lo vio. O sea, Jesús estaba ahí, dijo, vamos al otro lado y vámonos a lo que vinimos, ¿verdad? Lo metieron en la barca. No hubo tiempo para hacer un refrigerio, sándwiches, para comer algo, para poner velas, nada. Lo llevaron como estaba, lo metieron y vámonos de una vez. No hubo tiempo para absolutamente nada. Y por supuesto que usted, mientras yo estoy mostrando el escenario, usted está de alguna manera haciendo algunas aplicaciones personales. Y sabe, usted y yo podemos ser como aquellos discípulos. Eran creyentes, eran seguidores de Jesús, eran fieles,
tan fieles que no cuestionaron sus órdenes. Vamos a Gadara a medianoche, en la oscuridad. Ir de noche, ir a Gadara, y nadie chistó, simplemente se embarcaron. Y eso me enseña a mí que cuando usted y yo andamos buscando hacer la voluntad de Dios, cuando usted y yo estamos tratando de agradarle con nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar? De algún momento a otro escucharemos sus instrucciones. Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través de una prédica, a través del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos va a hablar. Y hay veces no entendemos lo que Él nos está diciendo. Hay veces sí lo escuchamos, pero no nos gusta lo que nos dice. Y hay veces Dios pone en nosotros una pasión por cumplir su voluntad. Usted puede tener cualquiera de esas reacciones. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás, dice la Biblia, que Dios vino a él y le habló. Vino a mi palabra de Jehová y me dijo, ve a Nínive. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Salió corriendo, pero totalmente en sentido contrario. Hay veces la palabra de Dios llega a nuestras vidas y lo que hacemos es huir de la voluntad de Dios porque no queremos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cierto o no? ¿O todos somos dóciles ovejas que seguimos al Señor todos los días? No, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Moisés, vaya y saca al pueblo, ¿qué hizo Moisés? Dijo, sí, ya voy. No, yo no soy, Señor, envía a otro, yo soy tartamudo, no puedo ir. Y Dios lo mandó. Pero hay otros, como este hermano misionero que les puse al empezar, que simplemente escuchan la orden y van en pos de ella. Usted y yo podemos estar ocupados siguiéndole, obedeciéndole, pero no conocemos el futuro inmediato. Usted no sabe qué va a pasar de aquí a 5 minutos. No sabemos qué va a pasar de aquí a 1 hora. Nosotros no sabemos los planes y los propósitos que el Señor tiene para nosotros. No sabemos si a la vuelta de la esquina se aproxima una tempestad y tal vez nosotros estamos como aquellos discípulos en calma. Estamos ahí cansados en la barca, pero tranquilos y confiados, solo sabiendo que un día vamos a llegar al otro lado porque el Señor dijo que así iba a ser. Y hay veces esa es nuestra realidad y no pensamos en nada más. En la barca, que es nuestra vida, en el lago, que es la existencia que Dios nos da, que vamos cruzando eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay un pero en la historia, porque el segundo capítulo de esta historia se llama La Tempestad, ¿verdad? Y si usted lee ahí el versículo 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué increíble. Por cierto, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una tempestad y una tormenta? Porque probablemente yo las voy a intercambiar mucho por aquí. A veces se me enreda cuál es. Pero ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una tempestad y una tormenta? Básicamente son sinónimos, solo que la tempestad es una tormenta grande. Entonces lo que está pasando aquí no es una tormenta, es una tormenta grande que llamamos tempestad. Para que veamos la magnitud. Este lago que vimos ahora está situado a 200 metros bajo el nivel del mar. Y dicen las personas que como está rodeado de algunas montañas, entran vientos por el oeste, por el sur y por el este. Y entonces, como entran vientos diferentes, con diferentes temperaturas, diferentes corrientes, dicen que es muy común que puedan haber tempestades, algunos vientos fuertes en ese lago. Ese lago es propenso a tener tormentas. Pero lo que pasó en este relato indica que era una gran tempestad. Y ya sabemos nosotros que algunos de los que estaban en la barca, que eran discípulos, esos que usted veía en la foto, en el dibujo, ¿verdad? No era la primera vez que estaban en el lago, no era la primera vez que enfrentaban vientos, que eran pescadores, ahí estaban. Pero la magnitud de esta tormenta era tan grande, tan fuerte, tan devastadora, que ellos empezaron a tener miedo y decían, vamos a morir aquí. Imagínense, ellos decían eso. Ya habían hecho todo lo posible por sacar agua del bote, por achicar el bote, pero nada funcionaba y la barca se les estaba hundiendo. Y entonces el pánico, el temor
los dominó, a esos hombres de mar, los dominó, se apoderó de ellos. Yo no sé ustedes, pero a mí el mar, los lagos y todas esas cosas que tengan agua me dan miedo. Hay veces, ¿verdad? Uno de valiente, dando un paseo y se mete en un barquito de esos, en un botecito, y yo apenas dejan el área donde ya sé que no llegan mis pies, yo empiezo a tener preocupaciones, ¿verdad? A mí me preocupa, ya me siento totalmente inseguro. Ahora imagínese usted estar en este momento en medio de ese lago, en medio de una gran tempestad, y es que también recordemos que era de noche. No se veían ni las manos, era un tiempo difícil. Escuchando el sonido de las olas, el mar rugir, el estruendo del viento, de la lluvia, probablemente rayos, ¿verdad? Debe haber sido una experiencia realmente difícil, una experiencia aterradora. Pero sabe, hermanos, volviendo otra vez a nosotros mismos, el Señor puede meternos en tormentas cuando menos lo esperamos y de las formas que menos imaginamos. Hay veces Dios permite que nuestra barca haga aguas. Hay veces Dios permite que estemos ahí hundiéndonos. Yo no sé cuál es tu barca esta mañana. Es decir, cuáles son las cosas en las que tú confías para poder cruzar este lago. ¿Cuáles son las cosas en las que depositas tu confianza para poder atravesar tu vida? Tal vez tu confianza está en tu trabajo, un buen trabajo, buenos ingresos, buen ahorro. Tal vez tu confianza está en tu familia, en tu pareja, en tu iglesia, en los ministerios que sirven, en la buena reputación del país que nunca va a quebrar. Tal vez tu confianza está en esas cosas. Tal vez esas son tus barcas. Yo no tengo que decírselos ni recordárselos porque ustedes lo saben de memoria. Pero nuestra barca puede verse en mares peligrosos en cualquier momento. Personalmente, en momentos cuando yo he estado sirviéndole a Dios de corazón, he estado siguiéndole, tratando de hacer su voluntad en todo lo que hago, Dios me ha pasado por mareas y tiempos tempestuosos. Yo he sentido que mi barca hace aguas. ¿Hay alguna persona aquí que me acompañe en ese sentimiento? Yo he sentido eso. Me he sentido derrotado, me he sentido desanimado, me he sentido también que estoy esforzándome por salir adelante, pero nada de lo que hago funciona y parece que mi barco se va a hundir. Y yo sé que no es solo mi historia, que usted tendrá la suya también. Recordemos, una vez más lo digo, los discípulos se encontraban inmersos, metidos en el centro de la voluntad del Maestro. Acaban de terminar un seminario extensivo sobre el reino de Dios y el Maestro era Jesús, el que estaba enseñando. Estaban con él en un momento especial y ahora iban cruzando el mar de Galilea siguiendo sus indicaciones. Y en ese contexto de obediencia es cuando viene la tempestad. Hay veces vienen tempestades a nuestras vidas, pero esas tempestades usted y yo las invitamos cuando empezamos a vivir vidas que no agradan a Dios y por supuesto se nos hace un problemón. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las tempestades que vienen cuando vos estás haciendo lo que es correcto. Hermanos, el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar de atravesar por tormentas y tempestades, no nos va a librar. El Señor no nos promete tiempos de calma permanentes, aunque gracias a Dios por los tiempos de calma. Ni quiere que seamos librados de experiencias amargas y peligrosas. Los primeros creyentes murieron en el circo romano. Jesús dijo que en mí tendréis paz y que Él estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue su promesa. Lo que sí podemos tener seguridad es que en medio de estas circunstancias, dos cosas pasarán. Que el Señor estará con nosotros durante el camino y que nada puede impedir que usted y yo lleguemos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Algún día llegaremos a la eternidad. Yo estoy seguro que Jesús tenía pleno conocimiento de que iba a levantarse una tempestad, que esto era, por así decirlo, el examen práctico del seminario teológico que acaban de tener.
pero sin embargo los hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque las tormentas, las tempestades, póngale el nombre que quiera, las pruebas, son utilizadas para incrementar nuestra fe y para motivar nuestra relación con Dios. No sé cuál es tu tempestad, enfermedad, familia, trabajo, pero las tormentas, una cosa más, nos recuerdan la fragilidad de la vida. Usted se siente hoy bien de salud y mañana va a un examen de rutina y lo llaman a la casa, venga. Usted sale de aquí con todos sus planes para el año que sigue, con todas sus metas y resulta que tiene un accidente. Usted sale de aquí y no llega ni a la esquina porque de alguna manera le dio un infarto. Hermanos, nosotros tenemos una fragilidad y también tenemos una visión miope del futuro. Nosotros no vemos más allá de lo que está delante de nuestras narices. Y entonces eso revela nuestras debilidades. Encontré esta frase que me gustó. La tempestad no construye el carácter, sino que lo revela. Una tempestad te desnuda, te dice dónde estás. Solo después de que evaluamos y apuntalamos las áreas débiles, entonces es cuando construimos, cuando crecemos. Es que Dios me tiene en esta tempestad para hacerme crecer. Sí, pero primero tienes que darte cuenta en medio de la tempestad cómo estás, cómo está tu fe. A mí me han encontrado, perdón la expresión, para asando elotes, ¿verdad? Me ha encontrado en cosas que yo creí que eran una fortaleza, me ha encontrado débil. Son los efectos especiales de la tormenta, ¿verdad? Y aquellos pescadores, hermanos y amigos, luchaban por mantenerse a flote. Y allá en la popa Jesús estaba durmiendo. Es increíble, Jesús estaba en la popa durmiendo en la parte de atrás. Es interesante observar esto. Así lo dice la Biblia. Yo diría, ¿cómo no se va a dar cuenta con el movimiento del agua, con las tormentas, con la lluvia, con los gritos de la gente? Pero la Biblia dice que estaba durmiendo, no dice que se estaba haciendo, dice que estaba durmiendo. Podemos destacarle acá la humanidad de Jesús. Estaba cansado después de un largo viaje, después de un día de trabajo largo, y puso su cabeza, dice ahí, sobre ¿qué es lo que dice? Sobre un cabezal, que traducido es una almohada, pero no una almohada formal, sino que puede ser algo usado como almohada, como puede ser, digamos, un saco, la arena que usaban como pesa, por ejemplo, ahí podía estar el Señor. Y entonces Jesús muestra su humanidad. Era un día que estaba cansado, y hay días en que usted está listo, que le pueden hacer bulla y no pasa nada. Pues yo no sé, Jesús estaba en un momento tremendo. Así que ni los vientos, ni las olas, ni el movimiento lo despertaron. Y como les digo, esto parece extraño, pero así lo señala la Biblia. Y me habla un poco también de la confianza que Jesús tenía en el Padre Celestial. Él tenía un plan y dice, por allá voy, guiado por el Señor, y allá voy a llegar. Me nos da a entender esa plena confianza en su Padre. Y me recuerda el Salmo capítulo 4, versículo 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y por qué voy a dormir en paz? ¿Y por qué me voy a acostar en paz, y a dormir en paz? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús estaba confiado. Y entonces ellos se acercan y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta vino ahí con toda su furia, estos hombres se angustiaron, como les digo, se sentían como un barco de papel en medio de la tempestad, con miedo de morir ahogados. Y estos que estaban ahí, como les repito, algunos eran pescadores expertos, pero ahí estaban horrorizados. Estaban haciendo sus esfuerzos, pero nada funcionaba. Y eso me recuerda y me enseña tres cosas. Eran pescadores, ¿correcto? El día a día de ellos, ¿dónde era? En el mar o en el lago, ¿verdad? Y el Señor los puso a prueba su fe en un ámbito de su vida diaria, de su vida cotidiana, con las cosas que ellos conocían. ¿Sabe? Hay veces uno piensa en experiencias extraordinarias,
pero Dios nos pone a prueba. Dios trae inclusive tormentas en el ámbito donde estamos, en nuestro día a día. Las tribulaciones y las pruebas también muestran nuestra inutilidad, nuestra incapacidad, aún en aquellas cosas en las que somos expertos, en las que dominamos. Ellos dominaban el mar, pero tuvieron que ceder porque no podían. Cosas, actividades o personas, situaciones en las que tenemos experiencia, capacidad, donde usted dice, yo soy fuerte en eso, yo soy fuerte en esos temas, donde decimos, no, eso no me va a afectar a mí, no, eso jamás, eso no va a tocar mi familia, eso no va a tocar mi pareja, eso no va a golpear mi trabajo, mi negocio, no, es sólido como la roca. Las tormentas también, hermanos, cuando nos vemos ahí, nos quitan todo orgullo, toda autosuficiencia y sirven para que usted y yo caigamos y entremos al trono de la gracia. Yo nunca he orado más ni más fervientemente que cuando he estado en medio de tormentas. ¿Y saben por qué oro? Porque no tengo otra posibilidad. No hay nadie que me pueda ayudar, no hay nada que yo pueda hacer, solamente puedo orar. Y entonces es cuando con humildad yo debo decir, voy a ir al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y en esa desesperación, en ese cuadro que les he pintado, ahí en medio de la noche, uno de los discípulos está sacando agua y vuelve a ver para atrás y seguramente en un momento un rayo iluminó algo y vio la cara de Jesús durmiendo. ¿Se imagina? Todos estaban ahí sacando agua del bote, o sea, de que por una orden de él estaban ahí metidos. De feria no estaba ayudando en nada. Esa actitud nos puede parecer extraña, irresponsable. ¿Cómo que está durmiendo el Señor? Y entonces lo despiertan con un reproche. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra versión dice, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Qué bárbaros, ¿verdad? Esos discípulos. ¿Y no le pasa a usted y a mí lo mismo? ¿Usted no ha dudado en algún momento de la presencia y la oportunidad de Dios en su vida para sacarlo adelante? Amén, hermanas, somos colegas. ¿A uno no le parece que en el momento en que viene la tempestad, usted dice, Señor, ayúdame? E inmediatamente Dios tiene que venir con toda su caballería a respondernos. ¿No le da a usted cierto enojo, cierta molestia, que en las tormentas que hunden su barco, que usted clama a Dios y parece que Dios está dormido? Y reprochamos, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Qué es que no te importa mi familia? ¿No te importamos nosotros? Señor, ¿por qué no me sacas del día malo? Señor, recuerda que yo te he obedecido. Recuerda que yo iba a ir a la iglesia Emmanuel una vez cada 3 meses, pero iba. Recuerda que yo que no le hacía mal a nadie. Recuerda que yo colaboraba con la gente en el trabajo. Yo estoy aquí siguiendo tus órdenes, Señor. Y entonces en esa desesperación la gente viene y busca consejo y viene donde el pastor, donde el líder y le dice, mire, le cuenta la historia de su situación esperando alguna salida, alguna palabra de aliento. Y el pastor Fran le dice, hermano, me duele lo que estás pasando. No sé por qué pasa esto, pero de lo que estoy seguro es que Dios no ha perdido los hilos de la trama. No se le han caído las partituras de tu vida. Eso le diría el pastor Fran, ¿verdad que sí? Y entonces en el fondo la persona que está ahí desesperada, no se lo dice a uno, pero dice, y si eso fuera cierto, ¿por qué no despierta a Dios y me ayuda? Señor, si realmente estás en la barca conmigo, entonces despierta, ayúdanos que perecemos. Y la Biblia dice que levantándose Jesús reprendió al viento, dice la palabra del Señor, versículo 39. Disculpen. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No sé si usted puede imaginarse la escena. Jesús reprendió al viento, le pegó una gritada y de una vez se hizo una calma total.
No sé si usted ha estado en momentos después de un fenómeno natural, un temblor, hay veces unos vientos de esos fuertes. Cuando pasan, hay una calma extraña. Hay una calma total ahí. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, pero esto era literalmente nivel Dios, ¿verdad? No había otra. Jesús demostró en este evento que Él era el Señor de la creación, que tenía potestad para poder dominar los elementos de la naturaleza. Un hombre que dormía, pero un hombre que podía gobernar también. Dios hecho hombre ahí entre nosotros. Algunos comentaristas señalan de que el hecho de que Jesús reprendiera a los vientos y al mar, que les hablara fuerte y los callara, parece indicar que la tormenta podría ser un ataque satánico a la vida de Jesús, como tantos que hubo. Dice que la palabra que se usa acá cuando dice reprendió es en griego una palabra epitimao, que es la misma que usó Jesús acá en Marcos cuando le dijo a aquel endemoniado que estaba en la sinagoga, ¿se acuerdan? Le reprendió, es la misma palabra. Y también indican que Jesús iba para Gadara, que era un lugar donde había un centro con muchísimas personas endemoniadas. Entonces, no sé si eso era así, pero lo cierto del caso es que Jesús demostró el poder sobre los elementos naturales, pero también sobre el reino de las tinieblas. Y sabe, hermanos, como dice la Biblia en Romanos, ninguna fuerza de toda la creación podrá destruir el plan que Dios tiene para nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro. Nada nos podrá apartar del Señor. No existe tempestad tan grande, hermanos, que pueda impedir que los planes de Dios se lleguen a consolidar. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Este mismo Jesús que calmó los vientos, que enmudeció el mar, que salvó a aquellos hombres de una tormenta, es el mismo que puede hacerse cargo de tu tormenta, de tu tempestad. Probablemente, si diéramos el espacio, algunos de acá podrían dar testimonio de cómo han podido ver la mano de Dios calmando sus tempestades. Algunos dirán, yo oré a Dios y Dios me sacó, Dios me quitó, me sacó de la tormenta y trajo bonanza a mi vida, me dio una calma especial y todo aquello que yo temía, Dios lo quitó. Habrán otros que dicen, a mí Dios no me quitó nada, pasé por todo el problema, pasé por toda la tormenta, pero lo que sí hizo el Señor fue darme paz para que pudiera pasar al otro lado. No sé cuáles sean esos problemas, ignoro el tamaño de tus tempestades, de tus temores. No sé qué está pasando por tu mente y por tu corazón. Lo que sí sé, como repito, es que el Señor tiene poder para sacarnos adelante. Si ustedes me permiten, yo quiero darles un consejo. El primer consejo son dos esta mañana, es que usted, amigo, hermano, se asegure de que el Señor está en su barca. Eso es lo primero, porque si el Señor no está en su barca, estamos mal. Usted debe asegurarse a toda costa que Jesús está en su barca. Usted debe involucrarlo en su vida. Si no lo ha invitado a entrar en su corazón, tiene que darle las llaves, tiene que acudir a su llamado que Él está haciendo cuando dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre mi voz, si uno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. El Señor está tocando a la puerta para que usted y yo lo dejemos entrar en la barca. Que le demos las llaves del corazón, pedirle que venga a morar, tener un encuentro personal con Él. Yo no sé cómo hace la gente para vivir la vida sin el Señor. Sinceramente no sé. Pero Dios está dispuesto a entrar en tu barca. Y si también eres cristiano y ya aceptaste al Señor, puede ser que el Señor esté muy lejos. Puede ser que estés muy lejos de tener comunión con Él. Vuelve a traerlo a tu barca. Como predicaba Abel hace unos días, es tiempo de volver. Capítulo 3. Después de la tempestad. ¿Qué pasó después de la tempestad? Dice el versículo 40.
y les dijo, después de que todo estaba en calma, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra versión dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Parece un poco extraña la pregunta de Jesús. Parecía que uno podría preguntar, ¿están todos bien? ¿A nadie le pasó nada? ¿Están cansados? Pero Jesús les recrimina sobre su fe. Y yo pregunto, ¿cómo no iban a estar atemorizados? ¿Cómo no iban a tener temor después de lo que les estaba pasando? Por supuesto que el temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero Jesús les recrimina, ¿dónde está su fe? Jesús utilizó esta tempestad para enseñar a sus discípulos quién era Él. Y para poner el dedo en la llaga les pregunta, ¿cómo es que todavía no tienen fe? Después de todo lo que han visto que he hecho, no tienen fe. Y hay una relación que el Señor hace aquí entre el temor y la fe. Y sí, en la Biblia hay una relación directa entre el temor y la fe del cristiano. La fe es la otra cara del temor. Estaba trabajando en el devocional de mañana y hay un estudio que habla acerca de que vivimos en una sociedad del miedo, en una cultura del miedo. La gente hoy tiene miedo de todo, porque el miedo está en vivo, en directo. Antes usted tenía miedo de lo que pasaba en su barrio, pero no sabía qué estaba pasando en otro lado. Ahora usted en tiempo real está viendo lo que está pasando en la guerra, está viendo lo que está pasando en el desastre natural en otro lado, está viendo que los huracanes vienen para su casa y la gente vive atemorizada por todo y por todos. Así que, hermanos, conviene hacer un repaso de nuestra fe. El Señor esperaba de ellos que después de tantas manifestaciones ya deberían sabido que si Él estaba en el barco no iba a hundirse y que si Él les había dicho vamos a ir al otro lado, iban a llegar. Pero ellos fueron presa de sus sentimientos, de sus emociones, en lugar de confiar en la palabra y en la presencia del Señor. Y básicamente es lo mismo para nosotros. Ya leímos en el Salmo 4.1, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. La confianza en Dios me permite dormir sin temor. La falta de fe me desvela en preocupaciones y temores. La fe y el temor no coexisten. Dice la Biblia en Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una absoluta convicción de que el Señor está con nosotros, de que el Señor está guiando los hilos de la trama, como siempre digo yo, de que está ahí tras bambalinas, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando creemos que está durmiendo, incluso cuando lo oímos roncando al lado nuestro. Por eso, hermanos, nuestra convicción débil de su presencia, la poca confianza en sus promesas, el tenerlas en la mente, pero también no en el corazón, hace que nosotros vivamos atemorizados. Cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones. Y como dice acá, el temor y la preocupación se basan en nuestra limitada fe. Y Fran, ¿cómo incrementar la fe? Yo sé que usted lo sabe, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo incrementamos la fe? Por medio de entender, conocer al Señor a través de su palabra. Así que la fe viene como resultado de tener esa relación con el Señor, de una convicción de que Dios nos ama, de que cuida de nosotros, de que tiene un plan para nosotros, que Él nos ayuda a fortalecer, que Él hace crecer, que hace que nuestra fe madure, que lo conozcamos mejor en medio de las dificultades, en medio de los valles de sombra y en medio de los valles de muerte, podemos ver al pastor guiándonos, saliendo adelante. Usted y yo tenemos que acercarnos al Señor, tener una vida de comunión con Él y como decía ahora, nunca oramos tanto como cuando estamos en una tempestad. Y sabe, aún las personas que no creen en Dios claman por Él en medio de los momentos difíciles.
Decía un autor que seguramente usted lo ha oído, Facundo Cabral, decía, era ateo hasta que el avión empezó a caer en picada. Hasta ese momento. Una fe que crezca es lo que usted y yo debemos tener. Es la fe que Dios quiere producir en nosotros. Yo no la tengo, yo la necesito. Yo quiero conocer mejor al Señor, aprender a confiar en Él, saber que Él está dirigiendo mi barca. Hace muchos años David estaba temiendo por su vida. 2 reyes lo perseguían y lo querían matar. Pero él reveló su corazón en el Salmo 56:3, cuando dijo, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Puede leerlo conmigo? El día que temo, yo en ti confío. El día que tengo temor, puede ser hoy, yo tengo que buscar las promesas de Dios. Job, después de pasar las más duras y dolorosas pruebas de la vida, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su fe se había incrementado. Entonces llegamos al segundo consejo. Uno debe recordar las promesas de Dios y debe apropiarse de ellas. Son un regalo para nosotros las promesas de Dios. ¿Sabe qué es lo más malo que le puede pasar a usted? ¿Qué es lo más malo que le puede pasar? Morirse, ¿no? Es lo más malo que le puede pasar. Y dice la Biblia que si vivimos somos de Él y que si morimos de Él somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿cuál es el miedo? A la muerte. Qué fácil, ¿verdad, Fran? Usted lo dice. La Biblia dice que Él nos hizo una promesa, que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, dice la Biblia. Y entonces dice la Biblia que ellos temieron con gran temor. Imagínense usted, Él les dice, ¿por qué tienen ese problema de fe? Y entonces cuando ellos vieron todo lo que había pasado, temieron con gran temor. Y entonces eso me hace decir a mí, bueno, 1 Juan dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted quiere tener paz, tranquilidad y confianza, quiere tener paz en que el Señor está dirigiendo su vida, que lo va a llevar al otro lado y después de esta vida también va a estar con usted. Crea en el Señor Jesucristo. Entréguele su vida a Él para que usted pueda tener una vida en confianza, venciendo el temor. Y les decía que hay un temor que vence todo temor, el temor a Dios. Los discípulos habían andado con Jesús, creían en Él, le seguían de todo corazón, habían visto sus milagros, pero es en este momento donde ellos empiezan a plantearse realmente la naturaleza de Jesús. ¿Realmente este es Dios? ¿Realmente este es el Mesías? Tal vez alguno recordó el Salmo 89. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Eso hablaba de Dios. Y ahora este que está con nosotros hace lo mismo. Dice que tuvieron temor en el Antiguo Testamento. Cada vez que una persona vio a Dios, tuvo temor. Moisés tuvo temor. Abraham tuvo temor. Tuvo temor Isaías. Yo no dudo que después de este episodio la fe de ellos fue otra. Pero aún así, después de esto, eran incrédulos. ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor les reprochó después, muchas veces? A esos mismos que estaban en la barca. Pero como mencionaba en el título de este mensaje, la tormenta despertó la fe de aquellos hombres. Hermanos, si hay algún temor que usted tiene que tener, que sea el temor a Dios. Pero yo termino diciendo que así como hay un temor que vence todo temor, también hay un amor que echa todo temor. Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y usted me dirá, ¿y cuál es el perfecto amor que echa todo el temor? ¿Sabe cuál es el perfecto amor? El amor ágape, el amor de Dios, el amor que quedó demostrado en la cruz del Calvario, con un Jesús entregando su vida por nosotros. Ese es el perfecto amor. No hay otro amor más grande que este. Así que si usted tiene el perfecto amor echa fuera el temor. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Yo recapitulo las enseñanzas de hoy. Dios permite tormentas y tempestades. Jesús se ha comprometido a estar con nosotros en medio de las tempestades. El Señor está en control, aunque parezca que está dormido.
Y Dios puede utilizar las tormentas para hacer crecer nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Es su forma de equiparnos para servirle y para honrarle. Y los dos consejos que vimos es: cerciórese de que Jesús esté en su barca. Y si ya usted tiene a Jesús en su barca, recuerde, medite y confíe en sus promesas. Termino esta enseñanza con la letra de una canción de Marcos Vidal. No la voy a cantar por respeto a ustedes. Dice así: nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Vamos a orar. Esta mañana hemos estado hablando de Jesús calmando tempestades. Hemos estado hablando de Jesús en medio de los barcos de la vida. Y por supuesto que eso debe llamarnos a la reflexión. Debe hacernos cuestionar el corazón. El primer consejo que dimos es que se asegure que el Señor está en su barca. Yo quisiera orar por aquellas personas que no están seguros que el Señor está en su barca, pero quisieran que el Señor entre a su barca. Si hay alguna persona esta mañana que dice: yo necesito al Señor en mi vida, yo quiero que Jesús entre a mi vida, que me gobierne, levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano y decir: yo necesito al Señor, voy a orar por usted? ¿Hay alguien? ¿Usted quiere seguir viviendo las tormentas y las tempestades en sus propias capacidades? Si hay alguno y no quiere levantar su mano ahora, búsquenos y con mucho gusto podemos orar por usted. Nos ponemos en pie para orar. Y si usted, ahí donde está, desea agradecer al Señor por su fidelidad en su arca, por las pruebas y por las tormentas y por lo que Él ha hecho en medio de ellas. Si usted se ha visto debilitado en su fe y dice: Señor, ayúdame a creer más y mejor en ti. Señor, yo necesito estar más cerca tuyo. Son tiempos para que cada uno reflexione en lo personal.